en comprobar que frente a iguales situaciones de estrés hay dos individuos que reaccionan totalmente diferente. O mismo ustedes, en determinadas situaciones de su vida, cada uno responde de manera diferente y ante una situación que quizás era muy estresante en un momento de la vida puede reaccionar de una manera y en otro momento de otra manera diferente. Por eso estamos viendo que en realidad lo que tiene que ver con los recursos del sujeto, esto es lo fundamental a la hora de hablar de estrés. Si bien yo no quito que alguien pueda hacer reclamos en relación a lo situacional o a lo ambiental, de hecho les voy a contar que yo en realidad cuando estaba estudiando odiaba psicología del trabajo porque yo decía, bueno, esto es adaptar el individuo a su medio. Y realmente yo estaba muy en contra de esta situación de tener que adaptarse al medio. Yo no estoy hablando de esto, para nada. No estoy hablando de adaptarse al medio, no se equivoquen. Lo que sí estoy hablando es que es muy importante, además de las quejas y los reclamos que uno tiene que hacer en relación a lo laboral, pensar, como les digo siempre, lo propio. Para eso estoy yo, para empezar a poder pensar con ustedes esta cuestión de lo propio de cada uno, ¿no? Y entonces les voy a traer para esto un ejemplo de un paciente que viene a consultar por una situación de desborde. Yo no voy a dar muchos datos de este paciente porque trato de cuidar mucho la identidad de los pacientes, pero siempre hablo desde mi práctica. Por eso les digo, lo que trato de aportar valioso en estos espacios tiene que ver con lo que yo trabajo en la práctica. Entonces este paciente viene a consultar por un desborde en relación a las exigencias de su trabajo en ese momento, ¿sí? Cuando las exigencias eran muchas. Y lo que nosotros pudimos trabajar es la dificultad que él tenía siempre para poder decir no al otro. Y esto era lo que le costaba al momento de poder decir que no en muchas situaciones de su vida y lo que le costó en ese momento una situación de estrés, ¿no? Le costó un estrés psíquico el no poder decir que no a estas exigencias que venían del ambiente. Pero para esto había que trabajar lo propio, porque no basta con que yo le dé el consejo, bueno, empecé a decir que no. A él le costaba y se sentía mal frente a las situaciones de conflicto que tenían que ver con su propia historia. De hecho, les voy a contar que este paciente pudo superar muy bien esta cuestión laboral, poder decir que no, estuvo muy bien y bueno, él dejó el tratamiento en ese momento. Pero como les dije siempre, como lo mismo en relación a los vínculos tóxicos, cuando uno rápidamente trata de retomar una situación sin poder empezar a ver bien lo que tiene que ver con la historia y a revisar y a poder cambiar profundamente algunas cosas, él volvió a una situación laboral y volvió a caer en estrés, ¿sí? Y no solo que volvió a caer en estrés, sino que además se le provocaron una serie de ataques de pánico y ataques de ansiedad, esta vez por no poder responder a estas exigencias. Y esta vez él vino y me dijo, bueno, Bárbara, realmente ahora yo quiero trabajar bien de fondo todo esto que me está pasando porque otra vez veo que se vuelve a repetir. Y ahí es como empezamos realmente la terapia a trabajar en serio, muchas cosas que tenían que ver con su historia y con la imposibilidad de él de decir que no y con los miedos que él tenía en relación a los conflictos. Entonces, por eso les digo que siempre hay que poner el acento en estos recursos propios y cuando alguien puede tener estos recursos fortalecidos, yo les puedo dar una serie de consejos y de tips, como les digo siempre, pero el trabajo es sobre la propia historia siempre, ¿sí? Por eso les traigo el ejemplo de este paciente. Entonces, empezar a pensar estos tips que les puedo dar es empezar a pensar realmente los límites, como les digo siempre, y las limitaciones, o sea, poder poner límites al otro y también poder pensar sobre las propias limitaciones que uno tiene para poder reaccionar frente a ciertas cuestiones. Después, otra cuestión muy importante con la que le voy a cerrar esto tiene que ver con este miedo a perder, porque muchas veces uno tiene miedo a perder cierto trabajo, a perder ciertas relaciones en el poder decir que no, y en realidad estos miedos son más profundos, siempre son más profundos este miedo a perder. Yo entiendo que las situaciones muchas veces son difíciles, pero bueno, en realidad una frase también que me gusta mucho es para poder dejar llegar hay que dejar primero ir. Y mucha gente que realmente pudo superar esos miedos y poder cambiar situaciones, después se vio favorecida en las decisiones que tomó. Entonces, bueno, como les digo, estas son las reflexiones que les puedo dejar y espero que les sirvan para poder pensar diferentes situaciones de estrés en la vida. Hasta la próxima.